Bueno, ahora sí, subimos la energía, vamos a ir arrancando con el mix de hoy. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están llevando la semana? Pónganme en el chat, bueno, ahí estoy viendo que se están conectando personitas, Francisco Morales, veo ahí a Jorge Aníbal desde San Lorenzo, veo ahí a Juli desde San Juan. Bueno, muy buenas, chicos, espero que estén arrancando la semana a pleno, con mucha energía, con muchas ganas de terminar el mes de la mejor forma posible. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Paula, para las personas que tal vez son nuevas, que recién están iniciándose en esta oportunidad, que estamos en pleno crecimiento. Yo soy de Mendoza y tengo 25 años. Y en este mix quiero contarles algo que descubrí después de varios libros, de estudiar varios mentores, de analizar el comportamiento de las personas de éxito, ¿no? Porque si hay algo que hay varias formas de aprender, ¿no? Pero la mejor forma de aprender es modelando el comportamiento de personas que ya han llegado al resultado que uno quiere, ¿no? Eso fue lo primero que yo entendí cuando empecé a emprender en lo digital. Lo primero que me dijeron fue, si vos querés tener un resultado, tenés que modelar el comportamiento de la persona que ya logró ese resultado. Ahora, hay algo que yo me pregunté durante mucho tiempo y me sigo preguntando al día de hoy, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona llegue tan lejos, ¿ah? ¿Cómo es que alguien que viene de tan abajo logra cosas tan grandes? ¿O cómo puede ser que alguien, incluso tal vez sin estar tan preparado, ¿no?, gane muchísimo más que el promedio? ¿Quién de ustedes no se hizo estas preguntas alguna vez? Porque yo me las hacía todo el tiempo y me las sigo haciendo porque me dedico a estudiar mucho cómo las personas logran sus objetivos, cómo piensan, qué hacen, qué accionan. Y estudio mucho esa parte de las personas para yo poder aplicarlo a mi vida. Les voy a contar algo personal, ¿no? Yo toda mi vida, desde muy chica, siempre me esforcé, no por ser excelente, sino por ser perfecta. Hay una gran diferencia entre ser excelente y buscar la perfección. Yo era ese estudiante promedio que tenía todo 10, que si se enojaba, que si me sacaba un 9, ¿no?, me terminaba enojando con la profesora de ¿por qué me pusiste un 9? Fui muy autoexigente conmigo misma. Fui abanderada en la primaria, en la secundaria, y en los 3 años que cursé de la facultad también mis notas eran muy altas. Me esforzaba por ser muy buena. Era muy obsesiva conmigo misma, a nivel de que tal vez, no sé, solamente tenía 7 años cuando era muy chiquita, y si yo algo le escribía mal en la hoja, algo no me gustaba o estaba desprolijo, rompía la hoja y lo volvía a hacer. Y habían ocasiones que rompía incluso hasta 5 hojas del cuaderno, imagínense. Entonces, a mi parecer, a mi forma de ver la vida, todo tenía que estar perfecto. Desde muy chica fui muy exigente. El tema es que no solamente era exigente en la escuela. Durante mucho tiempo fui muy exigente con mi propio cuerpo también. Recién a mis 20 años, creo que esto ya lo he contado igual en otros espacios, yo recién a mis 20 años logré sanar mi relación con mi cuerpo. Desde muy chiquita, ¿no? Como mi familia era de escasos recursos, nosotros vivíamos en un entorno de escasos recursos, esa es la palabra. Vivíamos en un entorno muy limitado. La casa en la que vivíamos al principio era una casita de 2 chapas, ¿no? Mis papás trabajaban un montón. Entonces, la alimentación en ese momento, cuando yo era muy chica, hasta mis 7 años más o menos, no era muy buena, no era muy nutritiva. O sea, comíamos mal. Y mis papás trabajaban un montón, como les decía. Imagínense que cuando yo cumplí el año, ahí nomás me anotaron a la guardería porque, bueno, ellos tenían que seguir trabajando. Estábamos en una situación muy complicada. Y como ellos estaban muy poco tiempo, la comida que se alcanzaba a hacer era comida rápida. Yo me acuerdo que lo que comía cuando era chiquita era casi siempre revuelto de papa con huevo. Si alguien pasó una infancia parecida a la mía, póngame ahí en el chat si no se acuerda de cuando los padres hacían este tipo de comida. Un revuelto de papa con huevo, o un revuelto de huevo con carne molida, o milanesa. La comida más rápida que se podía hacer porque el tiempo era poco y también tampoco había mucho dinero en ese momento, entonces los ingredientes que se utilizaban no eran los más nutritivos. Habían muchos carbohidratos. Sumado a que yo en ese momento, cuando era muy chiquita, no controlaba mi ansiedad, entonces te comí un montón. Así que desde muy chiquita siempre fui rellenita. Y no solo me daba cuenta yo, ¿no? Mis compañeros también se daban cuenta. Y me lo hacían saber.
Desde muy chica pasé por bullying, o sea, creo que es algo por ahí muchas personas han vivido o no, pero bueno, en mi caso me afectó más de lo que yo pensé. Sumado a eso, siempre fui muy insegura conmigo misma y más con mi cuerpo, como les decía. Entonces todo eso, cuando yo tenía 13 años, sí, más o menos 13, 14, 13 años, todavía estaba en la primaria, me llevó a tomar medidas extremas y en un momento a otro tomé la decisión de dejar de comer. ¿Vieron que siempre hay una loca de las dietas extremas? Bueno, esa fui yo. De un día para el otro disminuí drásticamente lo que comía. Desayunaba solamente té con 3 galletitas de agua, almorzaba, mi mamá preparaba la comida y almorzaba solamente 2 cucharadas de la comida. En la escuela no comía nada, en la tarde la merienda también era 3 galletitas con agua, no comía más que eso. Después ese nivel de obsesión fue aumentando más, ¿no? Y solamente comía una galleta. Sumado a eso hacía ejercicio 3 veces al día, de alto impacto. Yo creo que si hoy tuviera esa misma determinación sería, no sé, Sol Pérez. Si tuviera esa misma determinación para entrenar, hoy sería mínimo Sol Pérez. Pero bueno, llegó esto a un momento en donde se hizo muy evidente que había bajado mucho de peso y eso obviamente alertó a mis papás, más con 13 años, imagínense, era súper chiquita, y me llevaron al médico. Y ahí me dijeron que tenía anorexia. Yo ahí, sin saber, después al tiempo me di cuenta, pero yo ahí descubrí el poder de la mente. Y como muchas veces nuestra mente, cuando la historia que nos contamos es la incorrecta, distorsiona la realidad. ¿Vieron esa gente que es súper flaquita y que aún así se ve gorda? Bueno, era real. Yo lo pasé. Yo en ese momento era muy flaquita, muy flaquita, se me notaban ya los huesos, y aún así me seguía viendo gorda. Y al final nunca estaba conforme, siempre buscaba más y más y más y más. Entonces el nivel de exigencia que tenía conmigo misma me llevó a niveles extremos, a medidas extremas, y que honestamente casi termino internada con una sonda gástrica. Creo que ese fue el punto que culminó toda la locura en ese momento. Y hoy lo cuento y me parece muy surreal, pareciera como que lo hubiese pasado a otra persona. Pero fue una parte de mi vida que sí pasó. Y no exagero, o sea, imagínense que yo en ese momento medía 1,60, después de eso solamente crecí 6 centímetros más, hoy mido 1,66 y con esa estatura llegué a pesar 42 kilos, que para un nivel nutricional era muy bajo. Entonces, en fin, la historia es muy larga, pero recién a los 15 años me dieron el alta con un peso más estable, más o menos creo que llegué a pesar 50 kilos, 55 kilos, con ese peso me dieron de alta. Y me costó muchísimo subir de peso y no volver a los viejos hábitos. Lo que quiero contarles con esta historia, que es muy personal, ¿no?, es que la exigencia en mi caso solo fue la otra cara de la moneda. Porque del otro lado estaban todas mis inseguridades, el baja autoestima, el poco amor propio. Y esto es fuerte porque tal vez desde afuera parecía todo lo contrario. Yo en ese proceso, mis compañeros me decían, ay, estás más flaca, estás más linda, te ves mucho mejor, pero internamente no sabían todo lo que estaba pasando. Y esto muchas veces, hoy más en redes sociales, se ve un montón. Nosotros vemos resultados. Hay una frase que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Nosotros en las redes sociales vemos que pasan un montón de cosas, gente logrando objetivos, cumpliendo sus metas, tal vez estando en su mejor momento, en su prime, pero internamente no sabemos qué es lo que pasa. Desde muy chica, en mi caso, ¿no? Todo era buenas notas, disciplina, reconocimiento, pero por dentro no alcanzaba nunca. Y ahí entendí que muchas veces el logro no reemplaza el amor propio. Vos puedes hacer todo bien y aún así sentirte insuficiente. ¿Quién no se ha sentido así en algún momento? Me gustaría que me pongan ahí en el chat, yo ahora voy a leerlo, pero me gustaría que me pongan ahí en el chat si a alguien en algún momento no le pasó, ¿no? De que tal vez a su alrededor iban las cosas bien, pero por dentro no te sentías merecedor de esas cosas buenas que te estaban pasando. O llegó un punto donde tal vez te sentías insuficiente, donde no te sentías capaz. Póngame ahí en el chat quién no se ha sentido así alguna vez. Y acá viene la razón por la que yo arranqué a emprender. Porque yo esto no lo he dicho en muchas oportunidades. A mí esta industria literalmente me salvó la vida. Solo una persona que sigue emprendiendo hoy con nosotros conoció a la Paula antes de emprender.
Y yo era una persona, chicos, sumamente negativa. Yo vivía llorando por todo, me daban ataques de ansiedad, culpaba a todo el mundo por lo que pasaba, por lo que me pasaba. Y en todo siempre veía algo negativo, veía problemas, vivía estresada, vivía frustrada, vivía peleándome con todo el mundo, decaída, triste, desganada, enojada con la vida. Era una persona realmente muy difícil de tratar y una persona muy difícil con la que estar. Entonces, ¿saben cuándo me vine a dar cuenta de que realmente había tenido un cambio? Y no fue hace mucho, fue hace 2 años cuando me puse en pareja, cuando conocí a mi actual pareja. Y él me decía que una de las cosas que más le gustaba de mí, o que más le había impactado de mí, era que yo siempre estaba alegre. Que me reía por todo y que siempre contagiaba a los demás con esa energía. Y en ese momento yo me di cuenta de cuánto había hecho por mí la industria. Porque justamente gran parte de lo que yo soy hoy, lo admiré al principio de otras personas. Mi mayor inspiración cuando yo arranqué eran personas que siempre estaban bien, que tenían mucho amor propio, que se les notaba esas ganas de vivir, esa vitalidad, ese entusiasmo por lograr sus metas, que vieron esas personas que donde llegan pareciera que iluminan la sala, porque todas las personas se dan vuelta y saludan y se nota que llegó esa persona. Hoy la vara está un poco más alta, hoy las personas que son mi inspiración son personas que tienen más conocimiento, qué sé yo, que cuando hablan uno se queda mirándolos ahí. Bueno, esas son mis inspiraciones. Pero bueno, ¿por qué les cuento esta pequeñita parte de mi historia? Porque a mí, como les decía, en esta industria no me firmaron con la visión de que yo podía llegar a ganar $1.000.000. Yo no compré esa visión. No compré la visión del $1.000.000, de la mansión, del Lamborghini, porque no era lo que resonaba conmigo en ese momento. Yo compré la versión mejorada de mí misma, de lo que podía llegar a ser. Eso fue lo que me vendieron a mí. O tal vez, no sé si intencionalmente o no, pero eso fue lo que yo compré. Yo vi en esta industria la oportunidad de poder llevar una mejor vida, una mejor relación conmigo misma, de poder sentirme capaz de lograr cosas. Y esa misma razón es la que a mí es la razón por la que yo me sigo quedando. Chicos, porque esta industria transforma personas. Lo vi conmigo y lo veo todo el tiempo. Esta industria transforma a la gente, pero no todos, a la gente que se deja transformar. Yo necesitaba estar en esta industria. Realmente lo necesitaba. A mí me urgía estar mejor, porque yo me daba cuenta de cómo mi actitud, ¿no? Mi actitud, ¿cómo decirlo? Limitaba a mi familia, me impedía llevar una relación buena con mi familia, con la gente a mi alrededor, con mi pareja en ese momento. Entonces, como les decía, chicos, a mí esta industria me salvó de seguir haciéndome daño a mí misma pensando de la forma en la que pensaba. Y veo personas que se suman sin sueños y de repente acá vuelven a soñar. Personas que no se creían capaces de nada y de repente acá empiezan a creer que sí pueden. Personas con muchos problemas y acá de repente encuentran un lugar de tranquilidad, de claridad mental. Y acá va el tema del mix de hoy. ¿Cuál es el pilar que yo creo, yo considero que es la esencia de este negocio? Nosotros tenemos 3 tipos de creencias. La creencia en la industria, la creencia en el proyecto y la creencia en nosotros mismos. Pero si yo no tengo esta tercera, de nada me sirve las primeras 2. La tercera es la más importante. Yo puedo creer mucho en la industria, puedo creer mucho en el proyecto, pero si yo no creo en mí, es muy difícil avanzar. Y en estos 5 años emprendiendo, descubrí que la persona que primero resuelve esto es la persona que triunfa, es la persona que destaca. Si tuviese que establecer con certeza la razón número 1 por la que la mayoría de las personas no alcanzan su máximo potencial, es porque tienen baja autoestima, porque no creen en sí mismos. Y uno ve afuera, chicos, y pongámonos a pensar, ¿no? Uno ve afuera el mundo y cuando camino solamente veo a las personas que van totalmente derrumbadas, van caminando por la vida encorvados, hablan bajito, tienen los hombros caídos, la mirada perdida. Son muy pocas personas en las que se les ve ese brillo en los ojos, esas ganas de vivir, esas ganas de levantarse cada mañana.
Afuera las personas no tienen metas porque no se creen capaces de lograrlas. No prueban nuevas cosas porque no se creen suficientes para poder probar nuevas cosas. Y no emprenden porque no saben si van a estar a la altura. Entonces, chicos, el mix de hoy habla justamente de eso, de cuál yo creo que es el pilar de este negocio, lo esencial para poder realmente marcar una diferencia, y es la autoestima. Y la autoestima es una cuestión de mentalidad. Y creo que es el desafío más grande que el ser humano puede tener. ¿Por qué? Porque la mente es algo sutil. O sea, nosotros no lo vemos, no es tangible. No vemos el pensamiento, no vemos la creencia por ahí andando, caminando, ¿no? Pero bueno, para poder lograr tener un mejor autoestima, nosotros primero tenemos que entender de dónde viene esa baja autoestima, identificar esos patrones que seguimos sosteniendo, ¿no? Y que nos están impidiendo alcanzar ese máximo potencial que nosotros tenemos. El autoestima no es algo con lo que nacemos alto o bajo, es un entrenamiento, tenemos que entrenarlo. Entonces, ¿de dónde viene? El bajo autoestima simplemente viene de un condicionamiento de no creernos merecedores. Esto, chicos, es psicología pura. Y hay un autor que se llamaba Pavlov, que ya falleció, pero él creó justamente, o no la creó, sino encontró este proceso de aprendizaje que nosotros tenemos y que muchas veces no sabemos que tenemos. La mayoría de nosotros, cuando es chiquito, ¿no? Lo primero que escucha son las palabras de negación. El no, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo como no debe ser, sos tonto. O sea, escuchamos más palabras de negación negativas que sí, o palabras de afirmación. Es decir, escuchamos más lo estás haciendo mal que lo estás haciendo bien. Escuchamos más sos un tonto o sos inútil, más que sos impresionante o sos maravilloso o sos increíble. Incluso si tal vez nuestros padres fueron muy buenos criándonos, ¿no? Fueron muy buenos y muy amables con nosotros, muchos de nosotros acabamos con el sentimiento de ese no poder, de estar constantemente, no creer que estamos a la altura de los elogios o de las expectativas de los demás. Y además, la mayoría de nosotros crecemos también con un elemento de castigo en nuestra vida. No sé si se han dado cuenta. Y esta es una norma que está escrita, pero que nadie se anima a hablar, ¿no? Que esta teoría viene de la ley del efecto de Skinner, también fue un psicólogo muy conocido, que decía que la probabilidad de que ocurra un comportamiento proviene de la consecuencia que éste tenga para el individuo. Entonces vamos a un ejemplo sencillo. Yo cuando era chiquita me sacaba una mala nota, ese día, por ejemplo, no salía a jugar. ¿Cuál era el problema? Y algo que noté con el tiempo, que si por el contrario vos te sacabas una buena nota, tampoco era que te felicitaban, te hacían un espectáculo, porque es tu responsabilidad y tu obligación como hijo traer buenas notas. Entonces, algunos de nosotros fuimos castigados por nuestros padres, otros tal vez por nuestros profesores, y ahora de adultos podríamos decir que esto ya no pasa, ¿no? Lo ideal sería que esto ya no pasa, pero ¿saben qué? Sigue pasando. Sigue pasando al día de hoy. Nos seguimos castigando a nosotros mismos por las cosas que no hacemos bien. En la mayoría de la gente, el condicionamiento del castigo está tan arraigado que al no tener a nadie que los castiga afuera cuando hacen algo mal, cuando cometen un error o simplemente cuando no se sienten perfectos, nos castigamos subconscientemente a nosotros mismos. Como les decía, tal vez cuando éramos más chicos ese castigo provenía de te portaste mal o no jugás, pero hoy puede adoptar la forma de sos una mala persona, no te mereces tener una pareja sana. Ejemplo, ¿no? Entonces esto explica por qué hay personas que sabotean sus relaciones de pareja por más que las quieran mucho. Y esto pasa con todo. De hecho, a mí me pasa, y lo pongo en un ejemplo más relacionado a lo que nosotros hacemos, ¿no? A ver, hoy estamos corriendo una calificación muy importante que es el viaje a Panamá, el bootcamp. Sabemos que se necesita $20,000 de producción propia y $50,000 de producción por el equipo. Entonces puede que al principio, cuando te enteraste de la meta, estabas a full motivado, prospectabas a 100 personas por día, te veías 10 videos de motivación por día, te hacías seguimiento todos los días, presentabas, llenabas los Zoom, pero tal vez ya estás sabes que quedan pocos días para la calificación, ¿no? Y esa motivación empieza a desaparecer.
ves que el tiempo pasa muy rápido y medio que empezás a tambalear en tu decisión de accionar. Y ya cada vez disminuís la cantidad de prospectos con los que hablas en el día, la cantidad de presentaciones, la cantidad de videos que ves. Y ya cuando estamos llegando, ni siquiera llegamos tal vez al 15 de mayo, que es cuando termina la calificación, y vos ya soltaste la meta porque lo ves imposible. Porque lo ves difícil. Y eso se llama autosaboteo. ¿Y por qué? Porque escuchaste simplemente esa vocecita interna que te dijo, ya fue, no llegás. No sos bueno o buena para esto. Ya lo hiciste cuántos días y todavía no firmaste a nadie. Ni siquiera tu mamá cerraste. Entonces, escuchás a esa voz interna que te auto boicotea, ¿no? Y soltás la meta incluso antes. Incluso faltándote 20 días para poder hacerla. Y lo más loco de todo esto es que no perdiste porque no eras capaz. Perdiste porque dejaste de intentarlo, y dejaste de intentarlo porque te convenciste de que no podías. Y ahí es donde la autoestima nos roba oportunidades sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso, chicos, les digo que la autoestima para mí es el pilar esencial en nuestro negocio. Porque así funciona nuestra cabeza con todo. La baja autoestima, la sensación de no merecimiento, el hecho de si creemos que somos buenos o no para algo, en realidad son todas formas de pensar que hemos aprendido. Es la historia que nos hemos estado contando constantemente a nosotros mismos hasta el día de hoy. Y como la mente no distingue entre lo que es verdad y lo que es mentira, la mente simplemente acepta lo que vos le decís. La mente lo cree, lo incorpora y automáticamente empieza a poner todos los mecanismos mentales a trabajar para que esa historia que vos le contaste se vuelva realidad. ¿Alguien se siente identificado con esto que les estoy diciendo? Pónganmelo ahí en el chat. ¿A alguien le pasó de estar corriendo una meta y soltar la meta incluso antes de que llegara la fecha límite? O de que tal vez estaba en su mejor momento, ¿no? Pero de repente le empezó a pasar que no se sentía bien, que empezó a... Pero así de la nada, porque esto pasa, chicos. Muchas veces no nos empezamos a sentir mal de la nada y no sabemos de dónde viene ese sentimiento. Tal vez venimos accionando, le venimos metiendo, venimos trabajando, pero de repente cuando ves algo, solamente algo que te hace dudar, y tirás la toalla. No sé si han visto la película de Spider-Man, que se llama Lejos de Casa. En la última parte donde aparecen los tres Spider-Man de diferentes mundos. Bueno, en una parte, al hombre que aparece, el villano de Spider-Man más viejo, que tenía tentáculos de acero, creo que fue el primer Spider-Man que se hizo, el Doctor Octopus. Bueno, este personaje, ¿no?, tenía una actitud pésima. En la película se notaba que él vivía enojado por todo y que vivía estresado. ¿Qué pasa? En la película, el hombre araña lo quiere curar. Entonces lo que hace es modificarle el chip que tenía y lo cambia por otro. Con toda la tecnología que descubrió el último Spider-Man, lo que hace es cambiarle el chip, ¿no? Crea uno nuevo con mejores características, mejor predisposición, y se lo pone y lo cambia. Y a mí esto me emocionó un montón, porque ¿saben qué dijo el Doctor Octopus? Dice, ya no escucho las voces. ¿Y saben de qué voces hablaba? De las voces internas. Hasta ese momento, los tentáculos lo controlaban a él, y después de cambiarle el chip, él controlaba los tentáculos. Los tentáculos hacían alusión a su mente, ¿no? Y es esto lo que les estoy diciendo. Hay una frase muy conocida que dice, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, este va a seguir dirigiendo tu vida y vos lo vas a llamar destino. Y muchas veces nosotros no sabemos que tenemos todos estos patrones y que son inconscientes. Y nos preguntamos, ay, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? De hecho, el otro día estaba hablando con Oscar y justamente fue una de las limitaciones mías personales, ¿no? Y tenía que ver con esto, de las creencias limitantes que tenemos nosotros, de la baja autoestima, de la baja estima que tenemos sobre nosotros mismos, de la poca creencia que tenemos en que nosotros somos capaces de más. Entonces, chicos, no solamente quiero que se quede en una reflexión, quiero que empecemos a construir un mejor autoestima para nosotros. Así que yo les voy a dar 3 puntos y espero que estén anotando. Les voy a dar 3 puntos que a mí en lo personal me ayudaron a ir cambiando mi mentalidad poco a poco. El primer punto es, crea la historia que querés vivir.
el que seas valioso o no es lo que vos tenés que cambiar. Porque es verdad que nosotros tenemos un valor. El tema está en cómo hacemos para aumentar ese valor. La mayoría se enfoca en si sos valioso o no, cuando en realidad más simple que cambiar tu valor es cambiar la historia que te has contado a vos mismo. Porque en realidad lo que determina tu valor es la misma historia que estás contando a vos mismo una y otra vez. Y qué es lo que permite que vos crezcas o no, que aprendas y que explotes tu potencial en un 100%. ¿No te gustan los resultados que estás teniendo? Entonces es momento de cambiar la historia que te estás contando a vos mismo. Cambiar las palabras que estás usando para describirte a vos mismo. En vez de decir no soy bueno para esto, empezar a cambiar las palabras y decirte estoy trabajando para ser excelente en esto. Y chicos, en serio, y por favor se los pido, no piensen que esto no sirve. Porque por más que sean acciones que pueden parecer insignificantes, están moviendo resortes adentro, que nosotros no vemos. Y se los dice una persona que, como lo dije hace rato, era la más insegura, la más amargada, la más estresada. Entonces tu historia no es fija, es editable. Y si vos no la editas, la edita tu entorno, la edita tu pasado o la edita tus miedos. Es momento, chicos, de empezar a cambiar la historia que nos estamos contando y empezar a contarte la historia que vos querés vivir. A ver, si vos te querés volver bueno, siendo bueno comunicando, empezá a decirte, estoy camino a volverme bueno comunicando, estoy aprendiendo. Empezá a hacer sobre todo, empezá a ver videos sobre comunicación, empezá a animarte a hablar en redes sociales, por más que los primeros videos te salgan horribles, que a mí, chicos, al día de hoy algunos videos me salen horribles, pero animate. Si querés volverte una persona disciplinada, porque te cuesta la disciplina, decís, estoy en camino a volverme una persona disciplinada y toma acciones de una persona disciplinada. Hacelo, fingí hasta que se vuelva una realidad en tu vida. Al principio, chicos, todos arrancamos fingiendo, todos arrancamos fingiendo que somos buenos en algo, hasta que llega un punto donde tu mente lo incorpora como una realidad y termina siendo. Yo siempre cuento esto cuando hablo del tema. Mi mamá cuando arrancó a estudiar ella me decía, me da cosa porque no sé cómo voy a hacer para cuando tenga a todos los alumnos ahí enfrente mío y no sé cómo ser docente. O sea, yo sé que he estudiado, tengo los conceptos, pero no me imagino dando una clase. Entonces yo le decía a mamá, le digo, pero fingí, o sea, actúa como actuaría un docente. Para ella era muy difícil verse en ese papel. Pero al principio tuvo que empezar fingiendo que sabía cómo ser docente. Al día de hoy, que ya lleva 6 años, 7 años siendo docente y bueno, lo tiene súper naturalizado. Lo mismo pasa con nosotros. Al principio te va a tocar fingir como que sos bueno en algo, pero después de tanto fingir te terminas creyendo que sos así. Punto número 2, la voluntad. Hay una frase que dice, si un roble tuviera la mentalidad de un ser humano solamente crecería a 3 metros. ¿Saben hasta dónde puede crecer un roble? Hasta los 30 metros. Chicos, descubrir la grandeza que hay en nosotros requiere de algo muy importante y es la voluntad. Lamentablemente los seres humanos somos mucho más complejos que los animales y las plantas. Nosotros tenemos un sistema cognitivo súper desarrollado, muy complejo. Y por eso hemos sido capaces de crear todo lo que hemos creado hasta el día de hoy en el mundo. Pero no subestimes el poder que tenés, porque no lo tiene ningún otro ser en este planeta Tierra. Uy, justo me estaban llamando, perdón. Entonces, no podemos ser perfectos, pero sí nuestro único desafío en la vida es descubrir el potencial que tenemos y buscar explotarlo. Nunca, chicos, nunca se pone más fácil. Y esto es algo que tenemos que dejar de esperar. Porque no se va a poner más fácil. Cada día, cada año se pone más difícil. Con cada paso de crecimiento que estamos dando aparecen nuevos desafíos. Pero el tamaño del problema que resolves es el tamaño que te define. ¿Por qué creen que Oscar gana lo que gana? Porque sus problemas son muchísimo más grandes de los que hoy, por ejemplo, yo estoy manejando. El crecimiento viene acompañado de una gran responsabilidad. Y acá me voy a robar una frase de Oscar. Una gran responsabilidad conlleva un gran poder. No pidas que las cosas sean fáciles. Porque lo fácil todo el mundo lo tiene. Y vos no querés ser como todo el mundo. No querés ser como el promedio. Pero sí, chicos, requiere de una fuerza de voluntad muy grande.
Y esto lo he dicho en otras ocasiones, queremos el cuerpo pero no queremos entrenar, ni comer saludable. Queremos crecer pero no estamos dispuestos a leer un libro o conectarnos a las capacitaciones. Queremos tener una mejor autoestima pero no estamos dispuestos a aplicar estos pasos. Queremos resultados en el negocio pero no queremos ir a los meetings, no queremos hacer llamadas. Queremos ser mejores comunicando pero no nos animamos a subir un video. La disciplina no es hacer las cosas cuando tenés ganas, es hacerlas especialmente cuando no tenés ganas. Porque es ahí donde se construye el carácter. Y para trabajar tu autoestima, tu creencia en vos, necesitas poner de tu voluntad. De nada sirve que venga alguien y te diga, sí, vos sos capaz, la vas a romper, si primero vos no lo creés. Y último punto, chicos, pero no menos importante, cuida las personas de las que te rodeas. Cuida tu entorno. Relacionate con personas que te potencien, que te impulsen a encontrar esa mejor versión tuya, que eleven tu energía. Y huí de los lugares en donde solamente se hable de problemas, de cosas negativas. Deja de ver telebasura, le digo yo. Contenido que no te suma. Empecé a escuchar música que te potencie, que te haga creer que sí sos capaz. Y esto lo digo porque muchas veces cuando nosotros estamos tristes ponemos canciones que nos terminan matando aún más. ¿No? Hay una canción de Cerati que dice, pones música triste para sentirte mejor. Y es mentira, chicos. A ver, es una cuestión de lógica. Si vos estás mal, estás bajón, no necesitas poner música que te hunda. Necesitas poner música que te levante, que te anime, que te inspire, que te motive. Entonces, busca la forma rápida de salir de ese entorno que no te potencia. El entorno no es neutro, o te expande o te limita. Y muchas veces crecer implica incomodar vínculos que ya no están alineados con lo que vos querés ser. Y si hoy sentís que tal vez sos vos la mala influencia, como me pasó a mí a unos años atrás, no te quedes con eso, cambia. Y no cambies solamente por la persona las personas que están a tu lado. Cambia por vos. Porque te mereces vivir mejor. Te mereces creer en vos. Te mereces una mejor vida. No te mereces estar constantemente intranquilo pensando en las cosas que no se te dan, en que no sos capaz. Entonces, chicos, para ir terminando, si hoy no estás donde querés estar, no te castigues. Pero tampoco te mientas. Porque no es falta de capacidad, es falta de creencia. La buena noticia es que eso se entrena. Porque la persona que vos querés ser no está tan lejos como pensás. Pero sí está al otro lado de las decisiones que tenés que tomar y que venís evitando. Y por último, la grandeza ya está en nosotros. Pero tenés que saber que el mundo no te va a dar lo que vos querés, te va a dar lo que vos creés que mereces. Así que buscá tu grandeza interior, trabajala, alimentala y salí a comerte el mundo. Chicos, que tengan un excelente martes, les deseo todos los éxitos. Descubran esa grandeza dentro de ustedes y salgan a comerse el mundo porque se merecen una mejor calidad de vida. Les mando un beso muy grande, que estén súper bien. Chau, chau.